Aun cuando había alcanzado a llegar a Kamakura y al templo Engakuji, Kikuji no sabía si acudiría a la ceremonia del té. Ya llegaba tarde. Siempre que Kurimoto Chikako oficiaba la ceremonia del té en la morada interior del Engakuji, él recibía una nota. Sin embargo, no había asistido ni siquiera una vez desde la muerte de su padre. Consideraba las notas tan solo gestos formales en memoria de su padre. Esta vez había una postdata. Ella quería que él conociera a una joven a quien le estaba dando clases para la ceremonia del té. Mientras leía, Kikuji pensó en la mancha de nacimiento de Chikako. Tenía 8, quizás 9 años. Su padre lo había llevado a visitar a Chikako y la habían encontrado en la sala del desayuno. Tenían el kimono abierto. Estaba cortándose el pelo de la mancha con un pequeño par de tijeras. La mancha, grande como la palma de una mano, le cubría la mitad del pecho izquierdo y se desplazaba por el hueco entre ambos pechos. Parecía estar creciendo pelo sobre la mancha negro-morada y Chikako estaba en el proceso de cortarlo. ¿Trajiste al muchacho contigo? Sorprendida, se acomodó el cuello del kimono. Luego, quizás porque apresurarse solo había complicado sus esfuerzos por cubrirse, se volvió ligeramente y con cuidado metió el kimono dentro del obi. Su sorpresa debió de haber sido causada menos por la aparición del padre de Kikuji que por Kikuji, puesto que una doncella los había recibido en la puerta. Chikako debía saber, por lo menos, que el padre de Kikuji había llegado. El padre de Kikuji no entró en la sala del desayuno, en cambio se sentó en la habitación contigua, la habitación donde Chikako daba sus lecciones. ¿Podría tomar una taza de té?, preguntó el padre de Kikuji de manera ausente. Miró la lámpara del nicho. En el periódico, que estaba sobre su rodilla, Kikuji había visto pelos que eran como los de una barba. Aunque había plena luz del día, las ratas correteaban por el espacio vacío del cielo raso. Había un duraznero en flor junto a la veranda. Cuando al fin ocupó su lugar junto al brasero del té, Chikako parecía preocupada. Esto es parte del inicio, o es el inicio, mejor dicho, de la novela Mil grullas de Yasunari Kawabata. ¿Quién es Yasunari Kawabata? Es el primer premio Nobel que tuvo Japón en 1968. Uno de los escritores que ha dado lustre y notoriedad a la narrativa japonesa contemporánea. Amigo de Yukio Mishima, es uno de los renovadores de la narrativa o de la escritura, de la literatura japonesa a partir de ¿cómo decirlo?, esa corriente que inauguró Natsume Soseki allá por el 1900 y que marcó un rumbo muy particular de la narrativa japonesa, que hizo suya este conflicto de identidad que hay entre el Japón antiguo y el Japón que se abrió a Occidente. Esta novela en particular gira en torno a un ritual ancestral del Japón, la ceremonia del té. Kawabata lo que hace es entrelazar historias familiares y relaciones amorosas, tomando como eje o como columna vertebral la ceremonia del té. Hay algo que uno advierte al momento de leer Mil grullas, esta novela de Yasunari Kawabata, y es que los narradores japoneses tienen un talento especial para dar cuenta de los momentos y los espacios íntimos. Las relaciones o los encuentros que tiene el protagonista de esta novela, Kikuji, con la señora Ota y con su hija, dan cuenta de eso. Hasta qué punto los detalles, los objetos, los tazones, por ejemplo, que se ocupan para la ceremonia del té, pasan a tener una carga simbólica mayor que permite entender que aquello que se cuenta es apenas la punta del iceberg de la historia que se nos está narrando. Cuando Yasunari Kawabata asistió a Estocolmo para recibir el premio Nobel en 1968, deslizó una frase en su discurso que decía lo siguiente: podría decir al pasar que es erróneo considerar mi novela Mil grullas como una evocación de la belleza formal y espiritual de la ceremonia del té. Es más bien una obra crítica, una expresión de duda y advertencia frente a la vulgaridad en que ha caído la ceremonia del té.
Esta aclaración que hace Kawabata en su discurso al momento de recibir el premio Nobel grafica de alguna manera el tema central de la mayoría de las novelas de Kawabata y de muchos de los escritores japoneses que siguieron a Natsume Soseki, el fundador de la narrativa japonesa contemporánea. Este tema central es la contradicción que existe en la sociedad japonesa entre el Japón tradicional, el Japón de los samuráis, el Japón ancestral, y ese Japón que se abre a Occidente, que abraza las formas occidentales de entender el mundo, incluso ese Japón más tecnológico que ha llegado hasta nuestros días. Es en ese conflicto, en ese encuentro entre dos mundos, donde la novela Mil Grullas cobra su máxima expresión, a partir de la mirada sobre esta ceremonia del té que ha caído en ciertas banalidades o en ciertas vulgaridades a partir de la intrusión de Occidente dentro de los rituales del Japón más ancestral y antiguo. Pero aparte de esa contradicción, podremos disfrutar de la prosa delicada, de la prosa sugerente de uno de los narradores japoneses más notables de la historia, el primer premio Nobel japonés, Yasunari Kawabata. Un ejemplo de ello, de esta sensualidad que aparece entre línea y línea, es lo que les voy a leer a continuación. Dice, la señora Ota tenía al menos 45 años, unos 20 más que Kikuji, pero logró que él olvidara su edad cuando hicieron el amor. Kikuji sentía que tenía entre sus brazos a una mujer más joven que él mismo. Al compartir una felicidad que provenía de la experiencia de la mujer, Kikuji no sentía nada de la reticencia bochornosa de la inexperiencia. Sentía como si fuera la primera vez que conocía a una mujer y como si por primera vez se conociera a sí mismo como hombre. Era un extraordinario despertar. Nunca había imaginado que una mujer podía ser tan enteramente dócil y receptiva, una pareja que lo acompañaba y, al mismo tiempo, lo inducía a sumergirse en una fragancia tibia. Eso es parte de la prosa, una muestra, un botón de la escritura de Yasunari Kawabata. Una novela delicada, una novela muy simbólica, una novela que va a exigir una concentración mayor del lector para entender las pistas que va develando a lo largo de la historia. Un viaje al Japón profundo, un viaje a la delicada prosa, a la elegante prosa de uno de los mejores narradores japoneses, Yasunari Kawabata. Mil Grullas. Así pues, dijo el anciano palpándose el nudo de la corbata de tonalidad parecida a la hojarasca, voy a hacerte un regalo, jovencita. Un día tan especial como el del 20º cumpleaños requiere un recuerdo también muy especial. Sentada en el sofá, ella negó precipitadamente con la cabeza. Oh no, no se moleste, se lo ruego. Yo solo le he traído la cena porque así me lo han ordenado. El anciano levantó las manos con las palmas vueltas hacia adelante. Oh no, no, eres tú quien no debe preocuparse. Es un regalo que no tiene forma, no tiene valor. En fin, dijo posando las manos sobre la mesa y suspiró. En fin, que voy a satisfacer un ruego tuyo, mi joven y preciosa hada. Voy a hacer que se cumpla un deseo, el que tú quieras, no importa cuál, cualquier deseo que tengas, en el caso de que tengas alguno, por supuesto. ¿Un deseo?, dijo ella con voz seca. Algo que tú quieras, lo que tú desees, jovencita. Si los tienes, te concederé uno de tus deseos. Este es el regalo de cumpleaños que puedo hacerte. Pero se trata solo de uno, así que tienes que pensártelo muy, muy bien, dijo el anciano, alzando un dedo en el aire. Únicamente uno. Después no podrás cambiar de idea y echarte atrás. Ella se quedó sin habla. ¿Un deseo? Impulsada por el viento, la lluvia azotaba ráfagas los cristales con un sonido desigual. Nada rompía el silencio entre ambos. Entretanto, el anciano la miraba sin articular palabra. En el fondo de los oídos de ella resonaban los latidos irregulares de su corazón. ¿Concederme algo que yo desee? El anciano no respondió a su pregunta. Todavía con las manos unidas sobre el escritorio se limitó a sonreír.
fue una sonrisa natural y amistosa. «Jovencita, ¿tienes algún deseo o no?», dijo el anciano con voz serena. Esto es parte del cuento La chica de cumpleaños de Haruki Murakami, una edición preciosa de Tusquets Editores, ilustrada por Kat Menchik. La ilustración de ella es la de portada, y dentro del libro vamos a encontrar ilustraciones como esta, ¿no? O como esta. En fin, una preciosa edición de Tusquets para este cuento de Haruki Murakami, el escritor japonés, postulante eterno al Premio Nobel de Literatura, y quien nos ha sorprendido con novelas tales como Tokyo Blues o Kafka en la orilla, novelas que nos trasladan a un imaginario que mezcla lo occidental con lo japonés y que nos permiten entrar en un universo, yo diría, único y bastante original. Este cuento de Haruki Murakami narra la historia de una chica que para su cumpleaños número 20 le sorprende trabajando, y en medio de las labores que tiene que hacer debe llevarle, por un asunto circunstancial, la comida al dueño del restaurante donde ella trabaja. Y ese anciano, que es el anciano que aparece en el diálogo que recién les comenté, ese anciano le dice que le va a conceder un deseo que va a ser único, que va a ser irrenunciable, y al que esta chica tiene que acceder por la vía de decirle cuál es ese deseo. La historia también tiene otro personaje que es una suerte de narrador que aparece en algún momento de la historia, y a quien la chica le está contando esto que le ocurrió hace mucho tiempo ya. Es un libro que tiene una cuota de existencialismo. Es un libro que le puede hacer mucho sentido a los jóvenes y también resonar en la mente de los adultos, porque ¿qué hubieran pedido ustedes cuando cumplían 20 años? ¿Cuál habría sido el deseo que le hubieran pedido a este anciano para que fuera el regalo de ese día? No es un regalo cualquiera, ¿no? Es un regalo que va más allá de lo material y que de alguna manera se conecta con lo espiritual. ¿Qué habríamos querido desear cuando teníamos 20 años? ¿O qué deseas tú, joven, jovencita, que vas a cumplir en el día de hoy 20 años? Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería ese deseo? El cuento, o esta edición, mejor dicho, del libro, remata con un texto de no ficción, por decirlo de alguna manera, o una columna, o una reflexión del propio Haruki Murakami. Y dice así, se las quiero leer. Fuera así o no, entre todas las personas que estaban en aquel momento de pie o sentadas, escuchando la radio en todo Japón, es posible que al escuchar aquella emisión, era una emisión nacional, algunas quizás pensaran en mí, siquiera un instante. Esto es porque en la radio habían anunciado que ese día Haruki Murakami estaba de cumpleaños. Quizás se dijeran, por ejemplo, qué curioso, de modo que hoy es el cumpleaños de Haruki Murakami. O tal vez, anda, también Haruki Murakami tiene tantos años. O también, mira por dónde, así que la gente como Haruki Murakami también cumple años como todo el mundo. Por cierto, ¿cuántas personas habría en todo Japón escuchando las noticias de la radio a aquellas horas estrambóticas de antes del amanecer? Unas decenas de miles. Y entre estas, ¿cuántas personas habrán oído hablar de mí? Unos miles. No tenía la menor idea. Sin embargo, fueran muchas o pocas, sentí que allí existía una especie de suave lazo natural con el mundo. Y si bien ese lazo no tenía ninguna función práctica, era un lazo que no suponía molestia alguna. Era, por así decirlo, el lazo de ser el cumpleaños de alguien. Por unos instantes traté de imaginarme ese lazo de forma concreta, el material del que estaba hecho, su color, su longitud, su consistencia. También intenté pensar durante unos instantes en los ideales, en los acuerdos, en la Guerra Fría y en el crecimiento económico. También pensé en el hecho de envejecer. Y también pensé, no sé por qué, en testamentos y fuegos artificiales. Después dejé de pensar por un rato y puse mis 5 sentidos en preparar un buen café.
Eso es parte del texto que cierra esta edición de La chica del cumpleaños, con ilustraciones de Kat Menschik. Un libro, yo diría, cautivador, un libro que nos obliga a preguntarnos ciertas cosas, cosas importantes como qué queremos en la vida o qué habríamos pedido el día de nuestro cumpleaños número 20. Un libro que creo que va a seducir a los jóvenes y que también le va a hacer mucho sentido a quienes ya pasaron un largo rato ya, probablemente los 20 años. De Haruki Murakami, La chica del cumpleaños, con ilustraciones de Kat Menschik. Una bella edición para un autor entrañable. señor araña, ¿dónde está?, gritaba con fuerza la puercoespina esa mañana muy temprano. Los habitantes del bosque se sorprendieron. ¿Qué le pasaría a la linda Martina para gritar así? Ella, que era tan encantadora. Señor araña, aparezca, por favor. Ya abajo, no grite más, se escuchó decir a la araña con su voz ronca y algo molesta. Luego, estirando sus negras patas, se dejó caer al suelo. Ay, señora araña, habló Martina, he venido a buscarla porque tengo un problema que solo usted puede solucionar con su arte, con su talento, con su... Basta, me interrumpió bruscamente la araña. Dígame de una vez, ¿qué quiere? La puercoespina bajó los ojos ruborizada y susurró. Necesito una bella tela de encaje para mi vestido de novia. Bueno, ¿y qué tengo que ver yo con eso?, preguntó la araña. Había pensado si usted podría tejer un encaje para mi vestido de novia. ¿Un vestido de tela de encaje de araña para una puercoespina? No, yo no puedo. Es muy difícil, imposible. Y la araña agitó 3 patas. Por favor, señora araña, usted es la mejor tejedora. Yo deseo que mi novio me encuentre muy bella. ¿Lo haría usted? Un enorme silencio cubrió el lugar, pues todo se escuchaba en la conversación. Los pájaros no volaban y las flores estiraban sus tallos para oír mejor. Martina, insistió la araña, yo no puedo hacer un trabajo tan grande. Me demoraría mucho. Además, una puercoespina no necesita casarse con un vestido de novia de encaje. Así comienza El problema de Martina, de María Luisa Silva, con ilustraciones de la talentosa Cristina Espinosa. Este libro es de una autora que dedicó su vida a la escritura de libros para niños y también a la poesía. Profesora, parvularia, asesora pedagógica. Ella es María Luisa Silva, una persona que colaboró de manera importante con nuestra biblioteca, que de alguna manera le insufló esa pasión por los libros y por la lectura. El problema de Martina es una historia que cuenta precisamente el deseo de una puercoespina de contar con un traje de novia de encaje blanco para poder casarse como ella quiere con su pretendiente. La araña va a ser la encargada de diseñar este traje, pero no todo saldrá como quiere Martina. A veces, por más que nos propongamos algo, nos vamos a encontrar con dificultades difíciles de sortear. Este libro, El problema de Martina, que se suma a otros títulos que escribió María Luisa Silva, como Fantasmas en la casa rodante, El gorila Razán o El tiburón va al dentista, son parte de la obra que nos legó esta escritora prolífica y comprometida con la lectura y con la literatura infantil. Como les dije, ella colaboró de manera importante con la biblioteca de la Corporación Cultural de Las Condes y parte de ese espíritu es lo que ha llevado a la biblioteca a seguir adelante, incluso en estos tiempos de pandemia. Volviendo al problema de Martina, esta es una historia hermosa que nos invita a no desistir de nuestros sueños y que también nos permite hacer una reflexión de lo importante que es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. A veces nuestros sueños van a toparse con dificultades que pueden parecer insalvables, pero con la ayuda de los otros, con el trabajo en equipo, esos sueños pueden llevarse adelante. Un bello cuento de María Luisa Silva, El problema de Martina. Con esta recomendación quiero cerrar el ciclo de
de estas cápsulas que les hemos brindado junto a la Corporación Cultural de Las Condes en un afán por mantener vivo el espíritu de la lectura, el espíritu de los libros. Esperamos que las recomendaciones que hicimos hayan sido de su agrado, esperamos haberlos motivado para poder sobrevivir, entre comillas, a este tiempo desesperante de la pandemia, para que hayan podido refugiarse los libros, esos territorios que los autores y las autoras nos permiten habitar. Hace algún tiempo María Luisa Silva nos dejó, pero ha quedado flotando en el corazón de la biblioteca de la Corporación Cultural de Las Condes ese espíritu, ese amor por la lectura, esa pasión por los libros. En estos días hemos conseguido ya abrir la biblioteca y comenzar a atender de manera presencial. Tenemos también el servicio de delivery de los libros a la casa. Así es que la invitación es a seguir compartiendo, a seguir encontrándonos, a seguir viviendo o habitando la lectura, habitando los libros. Con ese amor y esa pasión por los libros que resumó María Luisa Silva, queremos despedirnos de estas recomendaciones e invitarlos a seguir encontrándonos ahora de manera presencial en nuestra querida biblioteca de la Corporación Cultural de Las Condes.